Hola, ¿qué tal? En el capítulo anterior vimos que en México no hay ninguna lengua oficial. Además, hablamos sobre las lenguas extranjeras que se hablan en México como el alemán bajo o Plattdeutsch y el chipileño. Y por último hablamos sobre las migraciones de hablantes dentro del país. En este capítulo hablaremos sobre evitar la muerte de lenguas para dar paso a la revitalización lingüística. Acomódense bien, porque nosotros somos los lingüistas. Estás escuchando Los lingüistas. Hola, ¿qué tal? Conmigo están Armando Doroteo, Hola. Raimundo Velázquez. Hola, hola. Y tenemos a nuestra primera invitada, la profesora Amanda Delgado Galván, Hola, hola. quien nos presta el laboratorio de lingüística. No, no es mío. Del laboratorio de lingüística. Vamos con la primera pregunta, que yo la quiero hilar un poco a los capítulos pasados que hablamos sobre las variantes. ¿Creen que en un futuro haya una sola variante? No sé, que en el español con estos doblajes de películas, normalmente se hacen en México estos doblajes y a lo mejor los de otros países acostumbren a nuestro acento, y se vaya formando una sola variante. O sea, a lo mejor no tanto la variante de México, sino como decirlo, una macro variante del español. ¿Sí o no? Pues yo consideraría que no, porque hay muchos factores que pueden permear eh, el uso del lenguaje, ¿no? Y en concreto de las variantes. Por ejemplo, una cuestión que creo que es muy importante resaltar sería la identidad. Primero empezando, por ejemplo, en el caso concreto de Latinoamérica, donde hay muchos países que su lengua, la lengua que se usa es el español, ¿no? Independientemente de que pues tengan lenguas indígenas que utilicen grupos minoritarios, la lengua que se utiliza en medios oficiales, en juicios, en los programas de televisión, en los medios, pues es el español. Y existe una identidad muy, 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 muy propia de cada país que complicaría, pienso yo, que se pudiera homogeneizar un lenguaje como lo es el español. Por eso yo pensaría que sería algo muy difícil, a pesar de que sí puede haber, yo diría, un intercambio, ¿no? Un intercambio cultural que se vería, por ejemplo, tal vez expresado en el léxico que tenemos, no sé, en español, ahorita que hablas de las películas y el doblaje que se hace acá en México principalmente, tal vez sí una transmisión de este tipo de léxico o incluso de otro tipo de cuestiones como estructuras sintácticas, ¿no? Como el orden de las palabras que tal vez tendríamos acá en este país y que, no sé, en un país como Puerto Rico o República Dominicana no estén acostumbrados. Tal vez podría pasar eso, ¿no? Pero de algún modo que lo tomaran como su referente o como la variante predilecta, pensaría que no. Algo como... Bueno, yo primero gracias, muchas gracias y qué gusto pues que podamos hacer aquí los podcasts en el laboratorio de la ENA y pues qué admiración por toda tu trayectoria. Bueno, y creo que no, con respecto en particular al español, por la cantidad de hablantes, creo que hay una variación constante, por lo menos en el español. Entonces creo que no se daría ese caso hipotético que planteas, Brian. Nada más por el número de hablantes que tiende a variar, tiende a hacer variación en muchos contextos. Sí, yo también creo que primero tendríamos que asumir que todo mundo tiene, digamos, la oportunidad, voy a decirlo así, de tener acceso a este tipo de
películas, ¿no? Etcétera. Y la verdad es que no todo el mundo tiene acceso a ellas, por mucho que nos moleste a veces que llegue, ¿no? Digamos, este tipo de información. Pero esa sería una, ¿no? No todo el mundo tiene acceso. Los hablantes somos muy rebeldes, ¿no? Entonces realmente siempre estamos generando nuestras propias variantes, digo, ¿no? Entonces son simplemente modas a veces de ciertas películas o de ciertos momentos históricos, y entonces eso, creo que todo eso estaría jugando un papel muy importante para no crear, digamos, una macro variante. Lo que sí es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Yo creo que vamos a tener, digamos, más personas que se estén acostumbrando al español mexicano, además el español mexicano central, ¿no? Porque no es lo mismo, todavía seguimos no entendiendo al presidente de la República Mexicana, ¿no? Cuando habla su español tabasqueño, ¿no? Entonces sigue siendo muy minúsculo, digamos, la variante que se habla. Además también es muy obvio que es los actores o los personajes, digamos, que están haciendo estos doblajes pertenecen a cierta clase social, ¿no? Entonces no es de esa manera como hablamos muchos de nosotros, ¿no? Entonces creo que son demasiados factores que creo que no estarían jugando a favor de formar una macro variante del español, pero sí, como dices tú, que más gente tenga acceso a este léxico, a este tipo de habla, etcétera. Sí, incluso ahorita que lo mencionas, en nuestro país, México, pues yo pienso que el grosso de la población no es tan sensible a toda la variación que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí que, por ejemplo, en Chiapas utilizan el vos, ¿no? Y antes yo no lo sabía. Entonces, y yo que tengo pues esa experiencia, ¿no? De la licenciatura en lingüística, pues me pongo a pensar, por ejemplo, las personas que no estudiaron una carrera afín o así, pues es muy complicado que sepan de esta variación que existe incluso en nuestro país. Y como lo mencionas, que pues sí, el español que se utiliza para grabar estas películas, pues es el español pues del centro, ¿no? El centro de México. Y de cierta clase, exactamente. Bueno, pensando que todos tienen acceso a estos factores que podrían cambiar la variante, no sé, supongamos que todos tienen acceso a las redes sociales, a la tele, posiblemente haya, pero ya en un futuro muy muy lejano, posiblemente haya una sola lengua, debido a que todo ya está conectado. O sea, nos podemos comunicar con alguien de Holanda, de alguien de Francia. ¿Creen que haya una sola lengua después, o sea, en un futuro muy lejano, o no? O a lo mejor va a seguir habiendo nuevas lenguas, va a seguir no sé, ahorita tenemos 365 variantes y en unos años tengamos 1000 variantes en México, por lo menos. Pues yo digo que no. Me recuerda al mito de la Torre de Babel. De pensar que por una ideología se van a unificar, ¿no? Pero no creo. Quizás, ahorita relacionándolo con la pregunta anterior, ¿hasta qué punto los medios sí han caracterizado hablas? Por ejemplo, no sé, el cine de oro. Pienso si hablaban de algún tipo de manera. Y tal vez después, ¿no? Ya cuando entraron otras influencias estadounidenses. Por ejemplo, lo de los pachucos, que creo que también fue no sé si fue una década, pero sí allí también hubo una influencia a través de medios. Pero con respecto a la pregunta concreta de una lengua, no lo creo. ¿Alguien más? Yo creo que justo el ejemplo de la Torre de Babel es como, ¿no? Ahora sí que si Diosito no lo permitió, es imposible, ¿no? La verdad es que creemos los seres humanos, pues no, somos rebeldes por naturaleza, ¿no? Sí. Y además, pues, las diferentes variantes
se crean dependiendo del contexto social, económico, ambiental, ¿no? Entonces el inglés es un perfecto ejemplo de que se trató de hacer eso, y bueno, la variante del inglés de ghanaiano, por ejemplo, no tiene nada que ver con el australiano, ¿no? Aunque se eduquen inclusive mucha gente en Australia, ¿no? Ghanaianos en Australia, su variante del inglés es muy, muy diferente, ¿no? O el inglés que se habla en la isla Nueva Zelanda, ¿no? O sea, también es como súper distinto. Inclusive en Estados Unidos las variantes del inglés son fantásticas, ¿no? O sea, son de que a mí me cuesta trabajo inclusive a veces entender, ¿no? Una variante de inglés de Estados Unidos, porque estoy acostumbrada a otra variante, ¿no? Y a lo mejor estoy acostumbrada más a la variante de Australia porque veo películas australianas, ¿no? Sí. Entonces no tienen nada que ver, digamos, con otro, ¿no? Entonces yo creo que sí sería difícil crear más, que se crean más variantes. Tampoco parece ser que ese es el como operamos los seres humanos, ¿no? O sea, como que llega un momento en que se crean menos variantes. Creo que un poco, no sé, tiene que ver con qué tanto acceso tenemos a otras variantes, ¿no? Pueden haber muchísimas variantes, pero qué tanto entendemos y queremos entender la variante del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema divisorio de lengua y variante, ¿no? Sí. Pero sí, qué tanto acceso tenemos a las otras variantes, que era lo que decíamos, ¿no? Si no estudio lingüística, no sabía que vocean en Chiapas, ¿no? Y hay gente hoy en día que piensa eso, ¿no? Que eso ya no es español, ¿o no? Porque además tenemos que pelearnos con la discriminación, ¿no? Acerca de las maneras correctas de hablar, ¿o no? Sí. Y también ligando un poco eso de las cuestiones políticas, pues se relaciona con la identidad. O sea, yo retomando la pregunta que haces de tener solo una lengua en un futuro, pues es un poco también arriesgado hablar, ¿no? Como de decir respuestas concretas de qué puede llegar a pasar, porque pueden haber muchas puertas ahí, ¿no? La abres y se detona algo, ¿no? O abres otra puerta y hay otra cosa que no esperabas, ¿no? Es difícil, entonces pienso yo que decirte con certitud qué puede pasar en un futuro, pronosticarlo, pero ateniéndonos a las circunstancias actuales del mundo, que pues sí, por ejemplo, existe un proceso donde la mayoría de personas entiende y habla el inglés, ¿no? Como una lengua franca que te sirve o es la herramienta para poderte comunicar con las personas alrededor del mundo. Siento yo que también existe este proceso de identidad hacia tu propia nación, nación o a tu grupo, porque también es muy amplio este término de nación, ¿no? Como país. Igual, o sea, retomo otra vez a nuestro país, México, ¿no? O sea, ¿qué te hace ser mexicano o qué no te hace ser mexicano? Entonces yo pensaría que la identidad estaría igual influyendo en si se hablara una sola lengua, ¿no? Siempre pienso yo que hay una tendencia a sentirse diferente al otro, y en el lenguaje pues lo puedes ver, ¿no? Mi idea con estas preguntas, y lo quiero hilar un poco a lo que dijiste de identidad, es si entonces la gente tiene identidad por su lengua o su cultura, ¿por qué en el mundo se han muerto lenguas, o por qué se muere una lengua teniendo como este sentido de identidad, nacionalidad, lo que sea? ¿Por qué se muere una lengua? O también podemos preguntar como antes, ¿por qué se deja de hablar o por qué se deja de transmitir una lengua? Bueno, pues el primer factor creo es económico. Yo diría que el primer factor es económico, el segundo es identitario, y en ese sentido se relaciona con las ideologías lingüísticas, las actitudes lingüísticas, tanto de la comunidad como de las comunidades aledañas que presionan a la comunidad, que en tal caso va a perder o va a dejar de hablar. Pero creo que la pregunta se remite a por qué se deja de transmitir la lengua.
de una generación mayor a una generación menor. Y cómo eso puede pues, llegar a un grado de riesgo donde ya los niños ya no usan la lengua. Y es ahí cuando se empieza a, pues dar el fenómeno de pérdida o muerte de lengua. Entonces se empieza a morir porque los padres no transmiten a los niños su lengua, ¿no? Porque se deja de transmitir. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué lo dejan de transmitir? Bueno, creo que ahí sería importante hablar de este concepto, ¿no? De competencia. Porque, por ejemplo, cuando una lengua se deja de transmitir, es porque hay otra lengua que se está utilizando, ¿no? A favor en una comunidad. Por ejemplo, no sé, en una comunidad zapoteca, donde está en un país donde pues la lengua hegemónica es el español, va a haber una preferencia por los factores que ya acaba de mencionar mi compañero, y yo ahí agregaría el prestigio, porque el prestigio te daría pues ciertas ventajas si estás hablando esa lengua pues a nivel económico, tal vez sí, te abre más oportunidades, porque pues es la lengua que se utiliza y vas a poder utilizarla en más contextos, ¿no? En cambio, si utilizas una lengua indígena, pues tendrías menos posibilidades de llegar a determinados lugares, aunque también me retracto un poco al respecto, ¿no? Porque últimamente hemos visto que hay un impulso. No quiero generalizarlo, ¿no? Y decir que el panorama es el más bonito que podríamos esperar, pero sí que se han abierto las puertas para que las personas que hablen lenguas indígenas puedan tener otras oportunidades, otras posibilidades. Entonces sí, yo pensaría que tendríamos que hablar primero de esto de competencia, ¿no? Entre dos lenguas, y que una podría estar en un nivel mayor o como en una de cierta dominancia sobre otra lengua, ¿no? Y por eso se perdería la transmisión de las lenguas. Sí, como sucedió en muchos países que conquistaron, ¿no? Que, no sé, aquí llegó el español y empezaron a transmitir el español, se dejó hablar lenguas. Una que se me viene a la mente a lo mejor es el pochuteco, que se dejó hablar por el español. También podemos decir que como en la película Sueño en otro idioma, que hablan la lengua sicril, una lengua inventada, pero lo que plantea esa película es que se dejó de hablar porque muchos empezaron a aprender español. Normalmente el español lo aprendían en las iglesias. Entonces, la película plantea otras cosas, pero lo que estamos hablando, por lo menos, plantea eso, ¿no? Que por las iglesias se empezaron a hablar español. A lo mejor hay instituciones como el ILB, el Instituto Lingüístico de Verano, que ya traduce la Biblia en lenguas indígenas. Pero bueno, eso es como para... Eso el ILB lo hace como para evangelizar un poco, pero también lo revitaliza algunas lenguas. Y... Pero hay que falta como recordar también, perdón, Ajá. ¿no? Pero justo como que de repente hay como este mito de la colonialización. Yo le digo mito, digamos, porque es como echarle la culpa en cuanto a la pérdida de las lenguas indígenas, ¿no? Porque no fue tal el caso, ¿no? Tenemos que recordar que la evangelización se hizo en latín, de hecho no se hizo en español, ¿no? Y segundo lugar, la evangelización sí se hizo en lenguas indígenas. Y por eso hoy en día tenemos catequesis ella dice, creo, ¿no? Catequesis. La catequesis en náhuatl, en zapoteco, ¿no? En muchas lenguas. En otras no se guardó el registro de ello, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Yucatán no tenemos un registro, pero estamos casi seguros y podríamos saber por lo que pasó en otras lenguas, que sí hubo la catequesis en lengua indígena, ¿no? Entonces la pérdida de las lenguas en el caso de las Américas, a lo mejor voy a decirlo así, o de México, vamos a hacerlo porque no sé, a lo mejor en otros casos, en un principio
digamos que se respetó, no sé si esa es la palabra, ¿no? Pero se dio en las lenguas indígenas. Entonces la pregunta es cuándo dejaron de transmitirse las lenguas, como bien decías, este concepto de la transmisión, o dejaron de hablarse, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que con el prestigio, ¿no? Como dices tú, cuando las lenguas indígenas dejaron de ser prestigiosas, ¿no? Todavía durante la colonia, como existían todos estos reinos, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? Imperios que todavía quedaron, digamos, que se habla muy poco de eso, pero quedó, o sea, hubo todo un periodo muy extenso durante la colonia en donde había acuerdos políticos con diferentes élites, digamos, indígenas, ¿no? Entonces, por eso se mantenían, no nada más en nivel de la iglesia, sino a nivel no sé, como jurídico, ¿no? Donde vemos herencias que se escribían en las lenguas, ¿no? Es que no es mi tema, entonces me van las palabras, ¿no? Juicios, ¿no? Se escribían en diferentes lenguas, ¿no? Obviamente en ese momento el náhuatl era una de las lenguas de prestigio y vemos muchísimo más de estos textos coloniales en la lengua náhuatl o en el zapoteco, ¿no? Que son los que más, digamos, se resguardan. Y bueno, también tiene que ver que no tenemos resguardo de todos por cuestiones climáticas, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar como Tabasco, en donde hay mucha humedad, pues los documentos se pierden por cuestiones climáticas, así de simple, ¿no? Y sí, creo que el desplazamiento de una lengua, que es otro concepto que utilizamos los lingüistas, ¿no? Tiene que ver con los factores que muy bien mencionabas, ¿no? El económico, etcétera. Y el educativo, o sea, es una política lingüística, ¿no? Que sí se da. Y en México realmente la gran pérdida, digamos, de hablantes de lenguas tuvo que ver con copiar, digamos, este modelo franquista del español, ¿no? De solamente vamos a hablar y unificaremos la nación con una sola lengua y va a ser el español, ¿no? Entonces este modelo franquista que se impuso fue realmente el que acabó con, digamos, con esta noción de ser multilingüe, ¿no? Porque eso quiere decir que durante mucho tiempo fuimos multilingües y esa es la normalidad entre las lenguas, entre los seres humanos, el que seamos multilingües, pero hoy en día nos cuesta mucho trabajo pensar que podemos ser bilingües. Multilingües ya está como de aquí a impensable, ¿no? Sí. Ser multilingües y por eso nos cuesta trabajo aprender inglés inclusive, aunque estudiamos inglés, bueno, las nuevas generaciones creo que ya les dan inglés desde kinder, ¿no? Sí. Pero a nuestras generaciones, digo, era secundaria y preparatoria, o sea, 6 años de inglés y mi generación no es nada fluent, ¿no? En inglés. Entonces, tiene que ver con este pensamiento que tenemos acerca de ser monolingües y que el ser monolingües es ser mejor, ¿no? Porque también nos dijeron eso, ¿no? Es que si hablas una sola lengua vas a hablar mejor español o mejor inglés y cuando hablas y eres multilingüe, hablas pocho, ¿no? O hablas mal el español. Inclusive hoy en día también se le dice a la gente que habla lengua indígena, hablas mal lengua indígena, ¿no? Uh-huh. Hablas mal el náhuatl. Los jóvenes te dicen, es que ya no hablo bien el náhuatl, y los viejos te dicen, es que los jóvenes de hoy ya no hablan bien el náhuatl, entonces mejor no hablo. Sí, y justo, ¿no? Ese es uno de los temas, ¿no? Que podría también impulsar la no transmisión o el no hablar una lengua indígena. En el caso concreto de México, ¿no? Que hay personas dentro de la misma comunidad que tienen ciertos estigmas o prejuicios a las personas de nuevas generaciones sobre cómo ellos hablan, pues, su lengua. A mí me gustó esto que mencionaste sobre el náhuatl y el zapoteco, sobre la evangelización y los documentos coloniales que hicieron las distintas, ¿cómo se llama? ¿Misiones? Misiones, los franciscanos, sí, dominicanos. Como nuestro tema, ¿verdad? Ajá, sí. En estas lenguas. Y yo pensaría, o hay que mencionar, que sí, o sea, en el caso concreto, ¿no? Del náhuatl zapoteco, yo pienso que encontramos más materiales en estas lenguas porque tanto los nahuas como los zapotecos abarcan extensiones territoriales muy amplias.
Entonces, donde también, claro, hay otros grupos, ¿no? Grupos minoritarios en cuanto a la extensión geográfica, que pienso que es más posible que estas personas que hablaban, no sé, cuicateco, enguiwa, tuvieron que hablar estas lenguas hegemónicas, como lo fuera el náhuatl y el zapoteco, para poder comunicarse. Y es más factible que se hagan estos documentos en las lenguas que tengan mayor extensión territorial, porque pues tal vez no hubiera sido tan fructífero que hicieran materiales en una lengua que se hablaba en un territorio muy pequeño. También hay que mencionar que el proceso de castellanización no fue dinámico y cambiante, ateniéndonos a las circunstancias particulares de determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, durante la época virreinal, las políticas lingüísticas desde España no fueron las mismas dependiendo del virrey, sino que hubo circunstancias muy particulares. No, pues, no sé, no quiero hablar de fechas en concreto, ¿no? Pero porque si no me voy a meter en un lío. Hay que hacer otro podcast acerca de documentos coloniales. Sí, pero, o sea, las políticas fueron distintas, ¿no? Por ejemplo, al principio sí se trató de homogeneizar el país y de que ya no se hablaran las distintas lenguas, pero pues era una situación realmente complicada por el número de hablantes, las distancias que también, pues había comunidades que no eran tan... Sí, hoy en día a veces hay comunidades que no son de fácil acceso. Imagínense hace 500, 600 años, ¿no? Bueno, ajá. Para llegar a esas comunidades y hacer este proceso de homogeneizar, de que se hablara solo una lengua, pues era una tarea utópica, ¿no? Pienso yo. Y después, pues, con estas situaciones se dieron cuenta que tal vez no era la manera ideal de llegar y de conquistar, sino que pues era adentrándose en su cultura, en su lengua, aprendiendo, evangelizando en las lenguas indígenas, también el caso del latín, ¿no? Que me acuerdo de una lectura que hicimos en la licenciatura sobre la evangelización en latín en seminario o escuela que estaba en Texcoco en los primeros en las primeras décadas de la conquista a México. Y me acuerdo que las personas que eran, pues sí, los que aprendían a evangelizarse, pues también eran personas de la élite, ¿no? O sea, no iba a ser la población en general, iban a ser los hijos de los nobles, ¿no? De los nobles mexicas. Y me acuerdo que mencionaban en esa lectura que las personas, que estos mexicas que estaban aprendiendo latín, tenían una mayor facilidad incluso que las personas españolas para aprender el latín, y eso fue algo que no le gustó a la corona. Entonces, pues también por esa fue, fue una de las situaciones por las que pues dijeron, no, vamos a enseñarles en su lengua, ¿no? O buscar alternativas. Y bueno, son como situaciones muy particulares, no desglosé todo lo que ocurrió durante la época colonial, pero también, por ejemplo, las políticas en la época del México independiente fueron distintas, no fueron las mismas circunstancias. Por ejemplo, estas nociones que tenían en la época del porfiriato, ¿no? O sea, de unificar, más o menos como de esa época acontecen los primeros trabajos antropológicos y lingüísticos acá en el país, ¿no? De llegar y unificar otra vez, de crear un estado-nación, ¿no? Y yo creo que también, o sea... Y la escuela ahí fue cuando más, digamos, fuerza se le dio, ¿no? La escuela era el motor que iba a ser la unificación del país, y vemos cómo la castellanización realmente se da, digamos, más intensamente gracias pues al modelo educativo de ese entonces, ¿no? Que hoy en día sigue siendo el dolor de cabeza, ¿no? Que a pesar de que en algún momento se tenía el problema en el sistema educativo, que a lo mejor un maestro náhuatl iba a estudiar en un zapoteco, aunque hoy vemos esas situaciones ya no tanto, no quiere decir que ya no existan, siguen existiendo. En realidad, la realidad es que los maestros hablantes siguen enseñando en su lengua
no siguen enseñando en su lengua, perdón, ¿no? Y eso también tiene que ver con la falta de materiales, con la falta de formación de los maestros y con el prestigio, ¿no? Se sigue pensando que el español es la lengua de prestigio, que no podemos hablar más de una lengua porque vamos a hablar mal, lo repito, ¿no? Y tiene que ver como estos juicios, ¿no? Y prejuicios acerca, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi familia, y eso es como una invitación a todos, ¿no? Que somos herederos de una lengua. ¿Cuándo en mi familia se dejó de hablar? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuándo me dejaron de transmitir? En mi familia se dejó de transmitir, ¿no? Esa, la lengua. Y cuando yo fui a echarme ese chapuzón y me di cuenta que había sido por un juicio, un prejuicio, ¿no? De mi bisabuelo con mi abuela, ¿no? Que era hablante de español y que no quería, él le decía a mi tatarabuela, ¿no? Que por favor no hablara mexicano, ¿no? Porque su familia se sentía ofendido, ¿no? Y no la iban a entender. Entonces, y desde ahí, ese fue el punto, digamos, de partida para que mi familia no se dejara de transmitir, ¿no? Entonces vemos también como las diferentes... en cada familia hay un evento que lo detona, ¿no? Y eso es muy particular de cada familia. Sí, yo lo vi un poco cuando fui a Veracruz, iba a licitar y había quien nos hospedó, hablaba náhuatl, la familia que nos hospedó hablaba náhuatl, la mamá, el papá, algunos hijos entendían y hablaban algunas palabras, pero yo lo vi con con la hija pequeña que tenía, que será unos 15 años, que yo le preguntaba y sus respuestas eran más como escolarizadas. O sea, yo le preguntaba no sé qué perro y a lo mejor yo esperaba la palabra perro que es chichi, pero ella me decía squintly, que es como que más conocida un poco. Entonces yo he visto que a lo mejor los papás sí siguen hablando el náhuatl, pero ya la niña ya lo dejó de hablar un tanto por la educación que tiene, porque sí, a lo mejor ahí es educación indígena y te hablan en su lengua, pero no, aunque enseñan la misma lengua, no es la misma variante, es una variante muy alejada. Y así también hay profesores que son de diferentes lenguas. Conocí un profesor que habla náhuatl, pero le dieron trabajo o él enseñaba en una escuela o en una comunidad que hablaban otomí, me parece. Entonces él tenía que aprender cómo se decía el otomí, cómo hablaban el otomí en esa comunidad, y además se dio cuenta que los materiales de esa comunidad ni siquiera era la misma variante de la comunidad, era una variante muy alejada. Entonces eso yo creo que sí influye también en que una lengua se deje de hablar poco a poco, ¿no? Oye, Brian, una pequeña interrupción. ¿Qué es el licitar? Para los que El están familiarizados. Preguntar, no sé, tú eres hablante del español, yo no sé español, te pregunto cómo se dice perro, cómo se dice una oración. Entonces el licitar es como buscar datos buscar datos de una lengua. Es más como la elicitación de preguntar a una persona. Okay. Es preguntar acerca de la lengua a otra persona, ¿no? Y Ajá. puede ser por medio de traducción, Sí, o por medio de dibujos, o por medio de juegos, ¿no? ¿no tienen algo más que decir para pasar Bueno, a yo la otra? Quizás nada más, no sé si lo recapitule bien o mal, pero hay como situaciones macro políticas que entra pues estos acontecimientos, ¿no? La conquista, tal vez después entraría los momentos en los que se crearon los estados-nación, porque se escribió la Constitución con una lengua que después fue la hegemónica. Después la época indigenista, después la época de alfabetización y tal vez después ya el reconocimiento de derechos lingüísticos. O sea, pero sí hay como acontecimientos macropolíticos, no sé cómo llamarlos. Y hay otros, los micros, que son justo como las actitudes que cada comunidad adopta, ¿no? Y también cada individuo, cada hablante. Qué bueno que hiciste la
recapitulación, porque nos queda poco tiempo y me quiero ir con esta pregunta. ¿Saben de alguna lengua que esté o estuvo en peligro? ¿Cuál ha sido la experiencia que tienen ante estas lenguas en peligro? Por ejemplo, sé que ahorita que hablábamos, bueno, en la presentación del el documental Nech Disdea, sé que estuvo en peligro, o no sé si estuvo en peligro, no me acuerdo, pero hubo un trabajo de revitalización en esa lengua. ¿Qué nos puede...? Bueno, creo que todas las lenguas en Todas. México están en peligro, ¿no? Porque creo que el concepto que también creo que no lo hemos mencionado, el de lenguas minorizadas, ¿no? Toda lengua que ha sido minorizada por los factores que ya platicamos, ¿no? Pues está en peligro, ¿no? Esa es la realidad de todas las lenguas, ¿no? Independientemente de su número. de hablantes. Independientemente de su número. ¿Cuál es el factor determinante que sabemos que una lengua está en peligro? Cuando se deja de transmitir a los niños. Si un niño, su primera lengua ya no es la lengua originaria, la lengua, ¿no? El náhuatl, el zapoteco, ¿no? De la variante, ya sabemos que esa lengua se va a perder. O sea, casi es como no podemos hacer nada, ¿no? Aunque pues sí, muchos tenemos y somos optimistas, y justo en la charla lingüística de el miércoles, ¿no? Hablaban de este pesimismo, no me acuerdo, ¿te acuerdas del el concepto que utilizó Carlos? El pesimismo esperanzador, él hablaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba la charla para los que no...? Se llamaba Documentación de etnografías etnolingüísticas. Ahí puedes hacer propaganda, ¿dónde la pueden ver? Para que puedan ver las charlas lingüísticas. Entonces estuvo el doctor Carlos Sánchez, ¿no? Hablando sobre su trabajo de revitalización. Y nos hablaba de eso, ¿no? O sea, que la gente pregunta, ¿no? Con esos materiales revitalizas una lengua, pues no, tal vez no, ¿no? Y el concepto de revitalización, como se creó en un principio en la disciplina de la lingüística, era simplemente una disciplina que te ayudaba a saber cómo se creaban y que se creaban nuevos hablantes de una lengua. Hoy en día la revitalización se utiliza prácticamente para describir procesos, ¿no? De creación de materiales, de reclamo lingüístico, etcétera, ¿no? Pero en realidad, digamos, pues sí, cualquier lengua, volvemos a la pregunta, ¿no? Sí. Cualquier lengua, pues está en peligro, en realidad, todas. Sí, yo igual soy de la idea que las lenguas minorizadas están en peligro, ¿no? En mi experiencia personal, que yo estudio una lengua zapoteca, conocido como Ditza-Shitza, he tenido la oportunidad de estar en distintas comunidades de donde se habla esta lengua, y he notado circunstancias particulares a cada comunidad, ¿no? Estuve, donde yo hago mis estudios particularmente, es una comunidad de aproximadamente 700 hablantes, ¿no? Según el censo del INEGI del 2020. Y sí hay mucha... la gente utiliza la lengua, es muy productiva la lengua, pero sí me he podido percatar que en determinadas familias esta lengua ya no se está transmitiendo a los niños como lengua 1. Los niños van a hablar español. Hay familias... que podríamos decirlo en términos más conservadoras, que han seguido transmitiendo la lengua, ¿no? Pero no podría decir yo que toda la población está utilizando la lengua como para transmitirla a las personas más jóvenes de la comunidad, que también hay que mencionar esto. Hay niños que, si bien no tuvieron como lengua 1 el Ditza-Shitza, sí la aprendieron con el paso del tiempo, ¿no? Y sí son hablantes competentes en esta lengua. En la otra comunidad Shitza que visité, yo me pude percatar que los niños y niñas ya no juegan o ya no se burlan de uno en Shitza, ¿no? Entonces es como una de las... que te puede dar una idea de en qué estado está la lengua en determinada comunidad. ¿Algo más que comentar sobre la experiencia que tienen en alguna lengua que esté en peligro, o
O sobre alguna cosa de vitalidad. Bueno, yo solo una cuestión que se me ocurrió ahorita, que el concepto de revitalización eh, se sostiene en una comunidad, los que no hablan podrían sumarse a esta revitalización. O sea, esa sería, digamos, es la pregunta más bien. Los que no hablan, Ajá. pero Ajá, que son parte que de la usualmente, comunidad. ajá, Claro. que usualmente no se toma en cuenta, ¿no? Dices, son no hablantes, o algo así. Pero sí son parte de la comunidad y de la identidad cultural. Entonces, sí, la vitalidad o la revitalización Yo sí creo se sostendría de... Yo creo que ese sería un gran paso y un gran avance, ¿no? De que gentes que forman parte de la comunidad extensa, voy a decirlo así, ¿no? Sobre todo pudieran aprender la lengua de la localidad, del pueblo, etcétera. Ese sería un gran avance para poder pensar si se puede, que una lengua se puede revitalizar, ¿no? Que si podemos, ¿cómo se dice esta palabra? Retroceder, digamos, ¿no? Revertir el desplazamiento de la lengua. Yo vuelvo al pesimismo esperanzador, yo creo que sí, ¿no? O sea, yo creo que, y lo hemos visto en ciertas comunidades de Chiapas, en donde se veía claramente que ya iba el desplazamiento, ¿no? Pero justo porque en Chiapas hay otro contexto, ¿no? Digamos, el contexto contexto del EZLL, la Iglesia Católica ha ayudado mucho en el sentido de que, y bueno, el ILB también, ¿no? Pero las misas son en chol, ¿no? Tienes al ejército detrás que te respalda, ¿no? La educación es en chol. Pues claro, se revertió, digamos, este desplazamiento que ya lo veíamos todos, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede. Y además muchos hablantes se formaron, se crearon, siendo no de la comunidad, ¿no? Entonces, que era lo que tú decías, entonces el chol ha resurgido, digamos, cuando ya se veía un desplazamiento. Entonces sí se puede con voluntad, ¿no? Creo que sería un buen avance hacer ese tipo de ejercicio. Sí, no, y también lo podemos ver, irnos un poco más lejos con el hebreo, que se daba por muerta esa lengua y ahorita ya es lengua oficial en un país. O sea, sí se puede, El catalán, ¿no? ajá, sí se puede reavivar una lengua. Y es muy importante eso que mencionas, ¿no? De los espacios públicos, porque ahí es muy, muy, muy importante si se pretende revitalizar o que resurja una lengua, que se utilice en espacios públicos, ¿no? Donde las personas puedan interactuar en esa lengua. El sistema de salud urge, ¿no? Sí, sí. Que uno puede ir a decir, me siento de esta manera, ¿no? En tu propia lengua. En el ámbito jurídico también. En el ámbito jurídico. Sí, hay muchas situaciones. Sí. Bueno, entonces eso sería como para... No, bueno, también otra pregunta que me surgió de lo del hebreo. O sea, si entonces, si las lenguas se trabajara su sistema de norma de escritura, esto no garantizaría que la lengua se revitalice, sino la única es que se hable. Pero la pregunta es si una norma no puede, perfilaría el tipo de habla, ¿no? Que puede ser que no sea el original, es que también tratando de evitar esos prejuicios de purismo y esas cosas, pero el punto es, digamos, rescatar la lengua como en el caso del hebreo. Y entonces, si fuera así, pues hay que hacer trabajo de normas de escritura. Sí. Es que ahí a mí me surge como... hay que tener muy claro, ¿no? El uso de las grafías para escribir una lengua, ¿no? Que no tiene nada que ver con las variantes, ¿no? O sea, yo puedo decir, voy a utilizar TS, ¿no? Para el tz, ¿no? Para una palatal, pero puedo escribir mi variante y la del otro con esa misma grafía, ¿no? Lo que a veces se piensa o se entiende, y creo que por muchos maestros, es que en la normalización quiere decir imponer una variante, ¿no? Tener una imposición porque así se ha venido trabajando, ¿no? La variante estándar y se empuja
hacia eso, ¿no? Entonces ves grupos de poder, ¿no? Del magisterio Sí, sí. o de academias de lengua o de Sí, hay escritores, una lucha ¿no? de Y entonces poder. empieza ahí también y lo único que termina pasando es que ni se escriba ni se hable la lengua. Sí, comentábamos en el capítulo pasado que en el náhuatl se pensó normalizar una escritura, pero hay escrituras que es la UA con U o con HU, entonces normalizar una escritura es un problema por las distintas variantes que hay y también el pensamiento que tienen de que quieren imponer una variante. Sí, la ideología, ¿no? De Sí, lo sí. que quiere decir eso. Bueno, yo tengo un comentario respecto a lo que acabas de mencionar sobre la escritura y la normativización de, pues sí, de cualquier sistema alfabético de alguna lengua y bajo mi experiencia, y retomando lo de variante, yo pensaría que siempre es importante partir de una comunidad, o sea, de, por ejemplo, cómo concibe esta comunidad este sistema de escritura, ¿no? O sea, cuáles son las convenciones que les favorecen, las convenciones que no les favorecen, o sea, las ventajas, desventajas, y a partir de los esfuerzos y lo que se haya realizado en determinada comunidad, y si existen más variantes de esa misma lengua, sí generar un consenso y una plática para saber, o sea, partir siempre de las necesidades de la comunidad. Y ya después de eso, pues sí, darle a otras, ver si es aplicable para esas comunidades. Siempre platicando, pues, con comunicación. Eso yo sentiría que sería lo mejor para poder llevar de la mano tanto, pues, o sea, la alfabetización y la revitalización. Entonces, bueno, esta pregunta sería como para el otro capítulo, pero para dejar en suspenso, ¿cómo, cómo podemos revitalizar una lengua? O sea, ¿cuáles serían los materiales o las herramientas que usaríamos para revitalizar una lengua? Esa sería la pregunta del siguiente capítulo. Entonces aquí lo cerramos, este capítulo, que hablamos sobre muerte de lenguas. Hubo muy interesantes respuestas aquí. Entonces, el siguiente será revitalización de lleno, cómo podemos revitalizar una lengua. Y nos vemos en el siguiente. Nosotros fuimos los lingüistas.